Tu micrófono, Michelle. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo de conferencias Macrohistoria Mundo Actual. En esta, nuestra conferencia número 41, seguimos avanzando con el ciclo de monarquías policéntricas. Esta vez nos acompaña el doctor Pedro Cardín y la doctora Mariana Meneses para conversar sobre esta charla que tiene como título Comparando Imperios, los debates sobre la colonización ibérica en los siglos XVI y XVII. El doctor Pedro Cardín es profesor de Historia por la Universidad Nova de Lisboa y es autor de numerosos estudios sobre Portugal y su relación con el mundo ibérico a inicios de la Edad Moderna. En los últimos 10 años ha impartido cursos de licenciatura y doctorado sobre Historia de Europa Occidental y los imperios europeos en la Primera Edad Moderna, y ha organizado o coorganizado varios encuentros internacionales sobre la historia de los imperios ibéricos. Entre sus variados y múltiples publicaciones destacan el libro Portugal unido y separado, Felipe II, la unión de territorios y la condición política del Reino de Portugal. Fue publicado en el año 2014. Muchas gracias, profesor Pedro Cardín, por estar aquí con nosotros. Y este diálogo será complementado por nuestra invitada, Mariana Meneses, quien es doctoranda en Historia Moderna Temprana, con especialidad en Historia de los Descubrimientos y la Expansión del Imperio Portugués, de la Universidad de Nova de Lisboa. Es parte del proyecto RICE, Resistance, Rebelión y Resistencia en los Imperios Ibéricos, siglos XVI a XIX, y sus temas de investigación giran en torno a la agencia femenina ante los tribunales de justicia eclesiástica en el contexto de las culturas ibéricas durante los siglos XVI y XVII. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y los dejamos con los especialistas. Muchas gracias por la presentación, un placer, un gran placer estar aquí. Enhorabuena por la iniciativa y por todas las actividades que este grupo está organizando. Espero que me entiendan. Yo hablo este idioma jaro portuñol, que ya está reconocido oficialmente en el diccionario. Espero que funcione y que comprendan los muchos términos en portugués que a veces voy mezclando con los términos en español. Bueno, es un ciclo sobre un libro que se publicó hace unos años, Monarquías Policéntricas, un libro que trae consigo un concepto de mirar de una forma diferente a los imperios ibéricos de la Primera Edad Moderna, un libro que tiene un contexto historiográfico bastante específico, que es el hecho de que existía y existe todavía una red de estudios de las monarquías ibéricas, dinamizada por figuras que han participado ya en este ciclo de conferencias: José Javier Ruiz Ibáñez, Tamar Herzog, Gaetano Sabatini, y yo formaba parte de ese grupo, y en determinado momento, después de varias actividades de esa red columnaria que tenía como objetivo fomentar estudios integrados y conectados entre los imperios ibéricos de la Primera Edad Moderna, decidimos, o apareció la oportunidad de organizar un libro en idioma inglés para hablar un poco de lo que era no solamente nuestra propuesta, sino la propuesta de muchos los que estaban vinculados a esa red denominada red columnaria. Entonces, el libro, de hecho, está firmado en términos de organización por 4 nombres, pero el libro espeja, creo, una sensibilidad de muchos historiadores vinculados de formas diferentes y con backgrounds distintos también, pero vinculados a la red columnaria. Entonces fue un libro que apareció también con una voluntad de hablar, de establecer el diálogo con historiadores anglófonos de idioma inglés y contribuir para los debates que estaban ocurriendo y que siguen todavía ocurriendo sobre los imperios europeos de la Primera Edad Moderna. Y creo que el debate se logró establecer. Es un libro que presentaba algunas ideas nuevas, otras más bien recuperadas de genealogías intelectuales y de líneas de investigación que ya estaban bastante consolidadas. Es un libro, por ejemplo, que tiene, creo que como principal tesis la idea de que solo se puede comprender los imperios ibéricos si se deja
la mirada que insistía en la existencia de un centro y luego de territorios gravitando alrededor de un centro, es un libro que propone una lectura diferente, mucho más orientada para concebir al lado de ese centro que existía, de hecho, varios centros que también tenían su dinámica propia y que en muchos casos terminaban siendo responsables por mucho de lo que pasaba dentro de esos dos imperios ibéricos. Entonces, es un libro que desafía un poco las miradas muy orientadas para destacar la agency, la agencia del centro político como responsable de lo que era lo fundamental de la dinámica política, económica, social, religiosa dentro de los dos imperios ibéricos. En ese sentido, el libro no era exactamente novedoso, o sea, tenía algunas propuestas nuevas alrededor de esta que acabo de transmitir, pero recuperaba cosas que historiadores de distintos perfiles y procedencias llevaban años diciendo. Me permito evocar aquí a dos historiadores recientemente desaparecidos, Bartolomé Clavero Salvador y Antonio Manuel España, que de otras formas, de forma diferente quizás, pero llevaban años ya, desde los años 80, defendiendo una mirada similar, no tanto para los imperios, sino para las formaciones políticas europeas, sobre todo del sur de Europa. Cuando Bartolomé Clavero habla de la monarquía hispánica o Antonio España cuando escribe sobre el reino de Portugal, pues al final lo que vemos es que ahí está ya una idea de un policentrismo que hay que llevar en cuenta para comprender en profundidad cómo funcionaban estos constructos políticos de la temprana edad moderna. Entonces, esto un poco para matizar a veces algunas de las reacciones al libro, que era un libro totalmente novedoso o que proponía una imagen nueva, y no, el libro es muy tributario de una tradición historiográfica en la cual creo que de formas diferentes los cuatro organizadores del volumen se inscriben. Entonces, esto también es una oportunidad para decirlo, para reconocer nuestra deuda a estos y muchos otros historiadores, por ejemplo, los que estaban trabajando desde hace mucho sobre el concepto de monarquía compósita, introducido por Königsberger y John Eliot, entre otros. También creo que se reconocen en esta idea de que estos constructos políticos plurales solo se entienden en profundidad si tenemos en cuenta varios centros y sobre todo sacamos a la luz actores de distintas procedencias en distintos lugares, actores individuales, colectivos, reconocer esa capacidad de actuación, también como forma de garantizar la pertenencia al constructo político. Es decir, creo que otra dimensión de este libro y su propuesta es, aparte de lo que acabo de decir, es también ver que la autonomía, una cierta autonomía que las partes tenían respecto al centro y dentro de ese constructo político tan plural, esa autonomía en sí era una forma también de mantener esas partes dentro de ese constructo político y garantizar que ellos también ganaban alguna cosa con formar parte de las formaciones, las dos formaciones imperiales de que hemos tratado. Entonces, estas eran las ideas, estoy resumiendo mucho, claro, de una propuesta que es bastante más compleja, pero creo que estas eran las ideas fundamentales del libro. Claro, aparte de eso, es una propuesta que en su momento también insiste mucho en una mirada comparativa, transimperial, hemisférica, Uh, Entangled History está ahí bastante, o sea, quizás algunos años antes en una historiografía más internacional y anglosajona, estos conceptos se volvieron en moda, ese libro ya insistía en esas ideas y como digo, es algo que resulta de casi 8 o 10 años de trabajo de la red colunaria, es decir, que de alguna forma
este libro empezó a nacer, aunque todavía no lo sabíamos que lo íbamos a hacer, empezó a nacer 10 años antes, cuando la red columnaria empieza a tener una actividad más intensa a partir de 2003, 2004. Entonces, el libro es también, en cierto sentido, un punto de llegada. ¿Okay? Luego, la recepción del libro, y en un minuto, muy telegráficamente, fue bastante positiva, pero también hubo críticas, como es normal. Se habló, insisto, más en las críticas, me parece lo que más interesa. Por ejemplo, escuché varios colegas diciendo que el libro pues, no daba suficiente visibilidad a la dimensión de violencia y explotación de estas monarquías. También escuché y leí críticas que hablaban de que el libro terminaba solo se concentrando prácticamente en actores europeos o descendientes de europeos y no prestaba suficiente atención a actores locales, amerindios, africanos, asiáticos. También escuché colegas quizás más tradicionales chocados con el hecho de que se podía concebir estas dos monarquías sin un centro político, como les resultaba muy difícil, inaceptable casi, ver estas monarquías funcionando y bien durante tanto tiempo sin un centro político mandando y dando órdenes y esas órdenes siendo recibidas en los territorios. En contexto latinoamericano también escuché reacciones de historiadores que estaban muy vinculados a la dicotomía colonia-metrópole, entonces este libro también subvertía bastante esa dicotomía, les parecía incomprensible cómo se podía proponer un esquema de funcionamiento de estas monarquías sin tener en cuenta la supremacía de la metrópole y la condición subordinada de las colonias. El libro también presta mucha atención al vocabulario, a los términos que los actores utilizaban en esas fechas. Entonces también tiene un trabajo de debate sobre hasta qué punto se hablaba de colonia o no y otros vocablos importantes. Pero yo creo que las críticas forman parte de cualquier publicación, forman parte de nuestra profesión. Algunas tuve oportunidad de responder, otras no tanto. Creo que son estimulantes, sobre todo las que me parecen más, a mí, lo menos, más pertinentes. Pero al mismo tiempo me parece que el libro pues proporciona una forma de mirar que tiene méritos, que saca a la luz dimensiones que no estaban trabajadas y que no estaban suficientemente evaluadas por trabajos, digamos, más tradicionales o otras formas de leer la, el funcionamiento de estas dos monarquías ibéricas y nada, los libros luego tienen su vida propia y a mí me sorprende que el libro tuve tanta repercusión. A veces me sorprende un poco sin estar, digamos, sacando importancia a lo que es novedoso en el libro. Yo siempre que me piden para hablar del libro, no sé, termino siempre hablando de Clavero y de Antonio España, porque me parece que el libro tiene una deuda intelectual brutal de estos dos historiadores y en ese sentido, o sea, lo que quiero decir es que no es que eso torne el libro o vuelve el libro menos digamos, novedoso o con una aportación significativa, ¿no? Es un libro que yo creo que los cuatro hemos procurado inscribir en una tradición historiográfica de la cual nosotros venimos. Y entonces a veces también me sorprendió un poco, bueno, es una propuesta totalmente nueva. No, no es una propuesta totalmente nueva. Quizás en inglés sí fue la primera vez que de una forma más sistemática se presentó esta forma de mirar los imperios ibéricos, pero creo que eso también tiene mucho que ver con a veces la falta de contacto que muchos historiadores que solo trabajan en inglés y leen inglés tienen la falta de contacto que tienen con otras historiografías en,
publicadas en otros idiomas. Entonces, eso es lo que tenía para decir a propósito del libro. Claro que en la parte de las preguntas estoy a vuestra total disposición para hablar un poquito más o para responder a comentarios, sugerencias, críticas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, el trabajo que traigo hoy también tiene un poco que ver con el libro, claro. Es un trabajo de historia, una mirada muy interimperial entre las dos monarquías ibéricas y tiene como título Los debates sobre colonización ibérica en los siglos XVI y XVII, comparando imperios en la temprana Edad Moderna. Y voy a leer para intentar no tardar demasiado tiempo y voy a tener que resumir alguna cosa, pero espero, tengo, no sé, unos 20, 25 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, desde el comienzo del siglo XVI, la forma en que portugueses y españoles llevaron a cabo su expansión fuera de Europa fue estrechamente analizada por muchos contemporáneos. Los numerosos textos que circularon en el siglo y medio siguiente al comienzo de la expansión y la conquista proporcionaron una cantidad considerable de información sobre lo que estaba sucediendo en Asia, América y África, y además de describir los eventos, los acontecimientos y prácticas, varios de los textos compararon el comportamiento de los españoles y los portugueses en los espacios ultramarinos. Y este es precisamente el tema que me trae aquí hoy. En mi charla presentaré algunas de las principales comparaciones hechas por los contemporáneos entre portugueses y españoles en sus empresas ultramarinas y me centraré en el periodo entre la década de 1530 y mediados del siglo XVII y destacaré los temas que considero más recurrentes de tales comparaciones. Así, comenzaré identificando algunos escritos de principios del siglo XVI dedicados a los españoles y portugueses en el mundo ultramarino. Luego, analizaré los textos que se publicaron a partir del último cuarto del siglo XVI, época en la que el dominio ibérico fuera de Europa fue cada vez más cuestionado por otras potencias europeas. En la tercera y última parte me centraré en la década de 1640, marcada por la reaparición con una intensidad particular de las comparaciones entre portugueses y españoles en América y Asia. Es posible que por cuestión de tiempo no pueda tocar en la última parte, pero creo que las principales ideas están en la primera y segunda parte de mi presentación. Como veremos, en las sucesivas comparaciones que presentaré, destacan tres temas principales. En primer lugar, la conquista, con su inevitable componente de violencia, explotación y los problemas morales que planteó. Luego, en segundo lugar, la principal motivación para la expansión ultramarina, y se preguntaba, ¿la expansión del cristianismo o fue el principal móvil de los ibéricos o el interés y la codicia? Y esta es una pregunta que va a generar un montón de debates durante el siglo XVI y XVII. Finalmente, el tercer tema que también suscita mucho debate es la valentía militar de portugueses y de españoles, un tema que entonces estaba estrechamente asociado con la noción de lealtad al monarca. Dedicaré los próximos momentos a este conjunto de preguntas y cómo ellas aparecen en textos del siglo XVI y XVII sobre los dos imperios ibéricos. Conquistas, violencia y interés es el título del primer apartado de mi presentación. Uno de los primeros textos que comparó la conquista española de América con la forma en que los portugueses se comportaban en Asia fue escrito por el dominico Francisco de Vitoria en su Relexio, famosa Relexio de Indies de 1532, en la tercera parte titulada de los títulos legítimos por los que los bárbaros podían estar bajo el dominio de los españoles. Victoria afirma, y voy a compartir la pantalla para que puedan ver mejor estas citas. ¿Podéis verlo? ¿Sí? ¿Está bien?
Esta es la cita muy cortita, pero que me parece bastante importante de Vittorio. Debe tenerse en cuenta que los portugueses tienen mucho comercio con pueblos similares a estos. Estaba hablando de pueblos extraeuropeos, sin haber tomado de posesión de ellos, y de este comercio obtienen grandes beneficios. En este pasaje, Vittorio expresa cierta admiración por la forma de proceder los portugueses, especialmente por el hecho de que no toman posesión de los pueblos y las tierras no europeos. Está comparando, claro, los portugueses con los españoles y afirma que mientras los españoles estaban principalmente interesados en conquistar, los portugueses se comprometían, comportaban predominantemente con el comercio, se comprometían predominantemente con el comercio, con estos pueblos, y no con la violenta conquista de grandes extensiones de tierra y sus habitantes. La repugnancia hacia la idea de conquista mostrada por Victoria, que todos ya conocemos, es un autor muy estudiado, debe ser contextualizada, sobre todo en el sentido de esta comparación. En primer lugar, debe señalarse que Vittorio pronunció este juicio a principios de la década de 1530, en un momento en que los portugueses ya estaban bien establecidos en varios enclaves costeros en Asia, algunos de ellos bastante grandes y densamente poblados, y habían sido conquistados con violencia, en muchos casos, por los portugueses. Pero Vittorio no lo menciona. Prefiere destacar que los portugueses se comprometían sobre todo con el comercio sin la posesión de estas tierras y de sus habitantes. Sin embargo, en América del Sur y de África subsahariana, los portugueses solo controlaban puestos avanzados costeros y relativamente pequeños. Entonces, es esta la realidad a que se refiere de forma selectiva Francisco de Victoria. Y por lo tanto es una comparación que procede por la selección. Victoria ignora en este paso lo que estaba pasando en Asia y cómo Portugal ya había conquistado algunas posesiones importantes con una dimensión territorial significativa. Pensar que Goa, que será la capital del llamado Estado de India, ya estaba en esas fechas totalmente consolidada y como conquista portuguesa y estaba a punto de tornarse, ya funcionaba ya como capital virreinal de los dominios portugueses en Asia. Desde el comienzo de la expansión europea, las autoridades de Castilla y Portugal utilizaron el término conquista para categorizar las tierras que invadían y que ocupaban en América, Asia y África. Y estas tierras y sus habitantes estaban siendo, desde el punto de vista coetáneo, conquistados en el marco de una guerra que desde el punto de vista portugués y castellano era una guerra fundamentalmente justa. Asegurar que estos enfrentamientos fueron justos era una cuestión de la máxima importancia para la cultura política de la época. Al igual que los monarcas de Castilla, los reyes portugueses se jactaban de que ser tan intensamente católicos significaba que solo se comprometían en guerras justas. Sus conquistas ibéricas se basaban, según ellos mismos decían, en el derecho y el deber de difundir el cristianismo, un derecho que había sido otorgado exclusivamente a los reyes de Castilla y Portugal por el Papa. Sin embargo, y como sabemos, la noción de conquista planteada en estos términos estaba lejos de ser aceptada generalmente, sobre todo porque conquista era una palabra que evocaba inevitablemente la violencia y la explotación inherente a la apropiación de tierras extraeuropeas y sus habitantes locales, autóctonos. Esta violencia generalmente dejaba una marca difícil de borrar, y a partir de finales de la década de 1520, el teólogo dominico Francisco de Victoria cuestionó esta forma de legitimar lo que estaba sucediendo en América y la condenó enérgicamente. Vittorio no era partidario de las uniones territoriales basadas en la fuerza de las armas, incluso en el marco de una guerra justa y en nombre del catolicismo. Fue en este contexto que el famoso teólogo hizo la comparación que está aquí en la pantalla entre la conducta de los portugueses y los castellanos. La idea de que los portugueses se dedicaban más a la ocupación costera y al comercio marítimo, mientras que los españoles supuestamente estaban orientados hacia la conquista territorial, comenzaba a
tomar forma. Como era de esperar, no todos los que escribían sobre la expansión ultramarina en esa época eran tan elogiosos con los portugueses. No pasó mucho tiempo antes que se alzaran voces de denuncia del comportamiento violento de los portugueses y su explotación. Algunos autores asociaban la violencia con la ambición desenfrenada y con una conducta impulsada sobre todo por el interés. Es un tópico muy importante, muy fuerte, con una presencia muy fuerte en los debates de la época. Por el interés y la avaricia por bienes materiales y no por objetivos morales más elevados, como la difusión del catolicismo. Esta es precisamente la postura adoptada por el humanista italiano Paolo Giovio. Como se sabe, la obra de Giovio sobre este tema fue objeto de una respuesta igualmente conocida por parte del humanista portugués Damião de Góis. En un texto intitulado De Rebus et Imperio Lusitanorum, de 1539, el humanista Góis rechazó rotundamente la tesis de Giovio de que los portugueses estaban motivados principalmente por interés y avaricia. Además de enumerar exhaustivamente las conquistas portuguesas fuera de Europa, Góis reafirma el compromiso absoluto del rey de Portugal con el principio de la guerra justa y la misión de difundir la fe cristiana. Lo cierto es que en la bula Romanos Pontifex, de más o menos un siglo antes, en 1455, ya se hace referencia a los portugueses como personas que no se dejaban de llevar por el afán de lucro. Cabe señalar que el insulto atribuido más tarde a Francisco I de Francia, quien supuestamente se refirió al rey portugués Dom Manuel I como le roi épicier, el rey de las especies, seguía circulando en mediados del siglo, en los años centrales del siglo XVI. El comercio era entonces, como sabemos, era entonces visto por muchos como menos una práctica poco virtuosa, sino más bien como un comportamiento moralmente corrupto, ya que fomentaba la avaricia, la codicia y la ambición desenfrenada. A veces estas consideraciones formaban parte de una condena más general de los imperios y las ambiciones territoriales como responsables de la corrupción moral de los seres humanos. Todavía en el tema de las imágenes negativas de la expansión portuguesa, cabe señalar que unos años después, el italiano Giovanni Battista Ramuzio incluyó en su Navigazione e Viaggi, publicada entre 1551 y 59, el relato de la devastación causada por los portugueses en la conquista del norte de África, un relato escrito por Al-Hassan ibn Muhammad al-Hassam al-Fasi, también conocido como Johannes Leo Africanos. Como sabemos, este texto incluía relatos detallados de la destrucción y esclavitud de los habitantes locales por los portugueses. Cuando hablamos de las condenas de mediados del siglo XVI a las conquistas ibéricas y su violencia, es obligatorio, claro, evocar a Bartolomé de las Casas y sus escritos. Como se sabe, Las Casas denunció la violencia, no solo de los españoles, sino también los portugueses, sobre todo por las barbaridades y saqueos que habían cometido en la costa africana. La obra de Las Casas tuvo repercusiones significativas a partir de la segunda mitad del siglo XVI, especialmente en el norte de Europa. Sus argumentos fueron ampliamente difundidos, por ejemplo, por el milanés Girolamo Benzoni, en particular en su Historia del Mundo Nuevo de 1565. En este libro, Benzoni amplió las acusaciones de Las Casas, retratando a los conquistadores ibéricos como los verdaderos salvajes, crueles y insensibles al sufrimiento. Las Casas llegó a trasladar la antropofagia a los propios conquistadores, como sabemos, y los portugueses terminan estando incluyendo en este grupo acosado de prácticas tan barbáricas. No hay duda que las diversas crónicas portuguesas y castellanas que aparecían a mediados del XVI continuaron glorificando las conquistas. En los textos castellanos, los logros de los españoles fuera de Europa fueron elogiados inequívocamente, mientras que los portugueses fueron presentados con frecuencia como militarmente ineficaces y por lo tanto incapaces de conquistar territorios en el interior de América, Asia y África. Y aquí aparece un otro tópico, que es en la comparación entre españoles y portugueses en sus conquistas,
presentar a los portugueses como, como guerreros sin gran capacidad, y esto tenía implicaciones políticas, como veremos a continuación. Desde el punto de vista contemporáneo, esta debilidad militar tenía un claro significado político, era una indicación de que la lealtad de los portugueses hacia su rey era más débil y menos confiable. A partir de la década de 1560, el desafío español contra las pretensiones portuguesas de señorío sobre los mares se intensificó. Como demostró el historiador italiano Giuseppe Marcocci, una serie de profesores de Coimbra y Évora, en particular el teólogo jesuita Pedro Simões, respondió a Fernando Vázquez de Menchaca y revisó las tesis de Vitoria sobre la conquista, así como el problema del dominio sobre los mares. Por lo tanto, estos debates fortalecieron el vínculo entre la expansión portuguesa, el poder marítimo y el monopolio de las rutas comerciales marítimas. Con el tiempo y el avance de la colonización, sin embargo, la tendencia a rechazar la idea de conquista se hizo más fuerte. El historiador catalán Xavier Gil Pujol ha señalado recientemente que, además de la connotación violenta de esta palabra, esta repugnancia por la conquista, palabra conquista, estaba también relacionada con el hecho de que era una categoría que enfatizaba el carácter irreparablemente subordinado de los pueblos y territorios así designados. Y como sucedió en Europa, en la América Española y en el Estado de India portugués, el estatus implícito de subordinación, obviamente, no era del agrado de las nuevas élites coloniales y urbanas que estaban en proceso de consolidarse. Nadie le gustaba ser denominado, clasificado de conquistado. Por esas dos razones, las implicaciones, la violencia y el estatus subordinado, en el último cuarto del siglo XVI, la palabra conquista fue reemplazada en la legislación castellana para América. En las ordenanzas de nuevas poblaciones y descubrimientos de 1573 se puede leer la siguiente orden. Los descubrimientos no se den con título y nombre de conquistas, pues habiéndose de hacer con tanta paz y caridad como deseamos, no queremos que el nombre dé ocasión ni color para que se pueda hacer fuerza ni agravio a los indios. Esta norma entonces determinó que en lugar de conquistas se debería hablar de población y pacificación de las Indias. También determinó que en lugar de conquistas, estas tierras deberían ser tratadas como simples provincias. Provincia era el nombre dado a las componentes territoriales de la corona de Castilla y también de Portugal en la península ibérica. Y este cambio de terminología está lejos de ser un detalle irrelevante. Es un cambio que muestra que los nuevos habitantes de estas tierras colonizadas por los españoles, los habitantes que eran de origen europeo, querían que su estatus se colocara en una posición diferente. No querían ser calificados como conquistas ya, y querían que su estatus se equiparara, por ejemplo, con el estatus de provincia y sus habitantes peninsulares. En aquel momento, el término provincia denotaba un componente territorial con cierto grado de autonomía, aunque sin una personalidad jurisdiccional o política bien definida. En cualquier caso, lo importante en este contexto es que, a diferencia de la palabra conquista, el término provincia no evocaba explícitamente la violencia o la sumisión mediante el uso de las armas. Por supuesto, esta fue una distinción que importó especialmente a las capas altas de la sociedad colonial en México y Perú, cuyos miembros, como han señalado muchos historiadores, entre ellos Tamar Herzog, se estaban redefiniendo gradualmente como los verdaderos naturales de estas tierras que habían sido invadidas por sus antepasados. Al mismo tiempo, estos vasallos continuaron invocando las hazañas militares de sus antepasados en conquista de América y los servicios prestados para reclamar recompensas de la corona, como por ejemplo cargos y dignidades en los territorios americanos. Como consecuencia, la imagen de la conquista sigue estando muy presente y es muy ambivalente la situación, ¿no? De una parte se rechaza el término en la legislación, pero las élites criollas lo utilizan, sea en América Española, sea más tarde en América Portuguesa, como argumentario de reivindicación.
El término conquistador siguió siendo ampliamente utilizado, a veces incluso como un signo distintivo de las primeras familias que ocuparon por la fuerza de las armas cierto lugar. Muchos de los que descendían los primeros colonos portugueses o españoles en Asia, América o África se llamaban con orgullo descendientes los primeros conquistadores de esas tierras. En paralelo, varios cronistas del 16 y principios del 17 siguieron celebrando el heroísmo de las grandes conquistas de los portugueses, especialmente en Asia, mientras afirmaban repetidamente que todos los enfrentamientos en los que los reyes portugueses estuvieron involucrados eran guerras justas. Es importante tener en cuenta que en términos oficiales el término conquista continuó siendo utilizado en el contexto portugués y me da la impresión cuando comparamos los dos contextos, portugués y español, la palabra conquista en el contexto portugués logró mantener una significación más positiva que en el caso español, donde, como acabamos de ver, terminó siendo puesta de lado, sobre todo en la legislación, no tanto en el discurso de autoelogio de las élites locales de distintas partes de América. Quizás una de las pruebas más claras de que la significación del término conquista en el contexto portugués sigue siendo positiva es el hecho de que el primer cuerpo de administración central portugués especializada en la esfera ultramarina fue creado en 1604 y se llamó Consejo de India y de las Conquistas Ultramarinas. Es decir, los portugueses no utilizaban la palabra imperio para denominar su conjunto de territorios fuera de Europa, sino utilizaban el término conquistas ultramarinas. Bueno, yo creo que mejor intentar concluir aquí un texto que seguía y que tendría mucho más ideas de la comparación entre los dos imperios, pero en términos de tiempo creo que ya voy bastante adelante de lo que estaba reservado para mi intervención. Lo que quería destacar antes de pasar la palabra a Mariana es que estas comparaciones que presenté y las otras que no he tenido tiempo de presentar, pero que siguen hasta por lo menos mediados del 16, aparte de ser un ejercicio de contraste y de alguna identificación de aspectos comunes y diferencias, está muy vinculada a lo que son las preocupaciones de cada generación que estamos analizando y es una forma también de hablar de la política y de la gobernación de estos imperios, cómo se formaban, cómo debían ser gobernados y cómo debían ser tratados los habitantes, sea de origen europeo, sea de origen amerindio, africano o asiático de esos imperios. Entonces, mi propuesta no es, digamos, hacer un ejercicio más o menos etéreo de identificación de las comparaciones, no. Yo creo que concentrar nuestra mirada en estas comparaciones nos permite tocar en aspectos fundamentales del principal debate político generado a propósito de los dos imperios ibéricos, no solamente en España y Portugal y sus conquistas ultramarinas, sino en el conjunto de Europa occidental. Último punto, esta idea de que los portugueses fueran conquistadores más orientados para el comercio y por lo tanto no tan violentos y digamos más benignos con las poblaciones locales, como hemos visto, parece que se origina con Victoria y lo impresionante es que aún hoy en día en mi país se habla de esta dicotomía, o sea, los portugueses como conquistadores benignos, más dados al comercio y no para nada tan violentos como los españoles. No quiero sugerir aquí que hay una línea continua y directa entre la propuesta de Victoria y lo que ocurre hoy en día en Portugal, pero lo que sí quiero decir es que hay que mirar con más atención la historia descontinua, sin duda, y muy tortuosa de estos tópicos y cómo al final ellos llegan con muchas transformaciones y adaptaciones, pero llegan hasta la actualidad. Entonces, aquí voy a parar y paso la palabra a, no sé, a los moderadores o
o a Mariana directamente, no sé. Muchas gracias, doctor Cardín. Y sí, ahora dejamos la palabra con Mariana Meneses para que ella presente también su trabajo y luego pasemos a la parte de esta conferencia, que es la respuesta a las preguntas del público. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, Michelle. Y antes de comenzar, quiero agradecer por la invitación a participar de este espacio. Lo que yo les quiero presentar hoy es básicamente una propuesta más teórica que se vincula con mi tesis de doctorado sobre las mujeres no pertenecientes a las élites y los tribunales de justicia eclesiástica durante el periodo de contrarreforma. Mi trabajo se enfoca particularmente en la acción de estos tribunales en el arzobispado de Lisboa. Entonces, viendo el archivo particularmente de la Inquisición y el arzobispado de Lisboa, que en Lisboa se llama patriarcado, tiene la dignidad de patriarcado, pues empecé como a identificar una serie de, comparado con, con otras cámaras eclesiásticas, con la producción de documentos de otros arzobispados en los mundos ibéricos, una especie de discontinuidad que es bastante interesante. Y esto pues me ha llevado a pensar en una producción, digamos, singular o individualizada a través de la acción pastoral de cada uno de estos tribunales, y por eso pues básicamente llegué a Polycentric Monarchies, en donde pienso que no tanto la Inquisición como los arzobispados, a través pues, de las visitas y sus diferentes mecanismos, terminan generando una serie como de microcentros en términos de la administración de la fe. Bueno, como les decía, mi aproximación es más teórica, es más historiográfica, de hecho, y tiene algunos ejemplos al final sobre cómo podían operar estos mecanismos de control social de la Iglesia. Entonces, en esta intervención me gustaría plantear la importancia que tiene la administración eclesiástica, como les decía, como aliado de las coronas ibéricas para el mantenimiento del poder, llamémoslo imperial o colonial, y sobre los mecanismos que la Iglesia implementó para el control de las comunidades y los individuos, particularmente, que en esto me concentro para mi tesis, de las personas no pertenecientes a las élites, desde la presencia de agentes y de tribunales en los diferentes territorios. Entonces quiero tomar como punto de partida lo planteado en la introducción de Polycentric Monarchies, en donde se propone que la unidad interna de las monarquías no se mantenía únicamente mediante la coerción, sino que también había un mantenimiento de la lealtad doctrinal a Roma, incorporando muchas de las funciones tradicionales de la Iglesia y su personal, y absorbiendo también lo principal de la militancia religiosa activa. Los reyes ibéricos entonces dotaron sus coronas con un nuevo significado. El subsiguiente periodo de extrema violencia, esto ya citando el texto, que se desencadenó en el siglo XVI, creó un contexto que propició la apropiación de estas concepciones, no solo por las élites en Europa y América, sino también por las poblaciones enteras. Mientras los reyes desarrollaban mecanismos de incorporación territorial, los eclesiásticos que trabajaban para ellos, mejor, esto es mío, con ellos, elaboraban el universalismo de su poder. Para esto, entonces, quiero mostrar cómo el proyecto de refuerzo de la fe católica y sus agentes durante el periodo de confesionalización, este periodo incluye el periodo también que llamamos de contrarreforma, que va, según la historiografía, va más o menos entre 1555 y 1658, tomando como grandes referentes para Europa la paz de Habsburgo y luego la guerra de los 30 años, cómo este periodo tuvo un carácter supranacional que iba más allá de la institucionalidad, como una historiografía más tradicional lo había mostrado, más o menos hasta la década de los 80. El paradigma confesional entonces fue importante para establecer la religión de Estado, y, o sea, el catolicismo de la corona española en cabeza de los diferentes reyes. En este caso me quiero concentrar particularmente en Carlos I y Felipe II, y la corona portuguesa en cabeza en su comienzo de Don Sebastián, y mucho más importante para el momento post-tridentino, el infante Don Enrique. Ambas coronas tuvieron como aliada a la Iglesia y sus agentes otra vez para la administración de las comunidades e individuos, y este proyecto universalista de la Iglesia, junto con lo que ya les había dicho, la religión de Estado, tanto en la península como en las llamadas colonias, buscaban reducir la complejidad de los grupos a dominar
y minimizar su diversidad a través de su integración en el discurso y categorías del mundo ibérico católico. Esto se veía reflejado en lenguajes morales y legales, y este tipo de discursos y esta aplicación de los discursos tenía un fin de hacer legible para las autoridades el papel de cada individuo desde una pertenencia social sobre, pues, podríamos llamarlo estatutos, y esto se traducía en la imaginación política sobre los grupos sociales que tenían las autoridades. Un gran ejemplo pues, de este tipo de acciones está en el libro Governo dos Outros, que pues, les recomiendo mucho. Como lo plantea Michel Desserteau en la invención del cotidiano, parece probable que el poder pueda ser cuestionado en la práctica cotidiana por sujetos y organizaciones sociales, en especial de grupos que ocupan un lugar subordinado en la sociedad. Es ahí donde la vigilancia de lo cotidiano, del día a día de las personas, el disciplinamiento social, cobran importancia en el proyecto de dominación de las colonias. Para hablar solo un poco de teoría, en la década de 1990, y este es un debate que quiero plantear porque creo que hay que retomarlo por parte de la historiografía más reciente. En la década de los 90, Heinz Schilling propuso un carácter supranacional del catolicismo postridentino, como ya lo había dicho, argumentando que la confesionalización era un fenómeno de carácter internacional del sistema político europeo, pero al mismo tiempo él planteaba que el proyecto confesional de los mundos católicos, de las tres confesionalizaciones, el mundo católico, calvinista y protestante, se basaba en la sociedad, o sea, que su gran motor no era tanto la institución, sino la sociedad, o sea, una perspectiva de abajo hacia arriba. Por su parte, Wolfgang Reinhardt estableció, digamos contradiciendo un poco a Schilling, una confesionalización de las iglesias y de sus agentes con un fuerte carácter de organización internacional, ahí estaban de acuerdo, de las instituciones. En este caso, entonces, la religión y la confesión contribuyeron como factores poderosos con diferentes capas y estratos que influyeron en el sistema europeo de poder político, diplomático, las alianzas y las guerras. Pensando en el análisis histórico reciente del programa confesional en diferentes territorios de las monarquías ibéricas, yo no me centro en un lugar específico para este abordaje, se muestra cómo desde las prácticas devocionales, las discusiones teológicas y políticas, de manera diferenciada, se dieron tentativas por generar identidades nacionales, con rasgos vinculados a la religiosidad. La contraposición entre las tres confesionalizaciones ya mencionadas reforzó el proyecto político de las coronas ibéricas. Para el caso portugués, Ángela Xavier y Fernanda Olival establecieron que este proyecto tuvo una periodicidad tripartita y que para la primera mitad del siglo XVI se construyó lo que se denomina como el periodo portugués de confesionalización, y que, aquí cito a las autoras, que dada la dinámica del vecino reino de Castilla, se fue reconfigurando a lo largo del siglo XVI de manera decisiva a partir de 1514, convergiendo con el modelo castellano. Entonces podríamos hablar de una confesionalización ibérica. Alison Puschka, por su parte, también sugiere que para el caso español había una examinación hacer una examinación de los 7 métodos de confesionalización, escritos otra vez por Reinhardt, que eran el establecimiento de la doctrina pura, la distribución y refuerzo de las nuevas doctrinas de fe, la propaganda y la censura, la internacionalización de las nuevas normas a través de la educación, como el catecismo, los sermones, los peregrinajes, luego el disciplinamiento de la población, con un proyecto homogenizador, luego los ritos, el control de quién y cómo se podía participar en ellos, y por último el lenguaje religioso, muestran que cada uno de estos elementos tuvieron una elaboración vívida como parte del intento formulador de la Iglesia Católica de la identidad confesional durante el siglo XVI. Estos elementos y el desenvolvimiento de las identidades confesionales fueron el medio para la implementación exitosa del cuius regio, eus regio, que básicamente se traduce en la confesión religiosa del príncipe, que se aplica a todos los ciudadanos del territorio dominado. En este sentido, tanto la Iglesia como la Corona en Portugal y España asistieron y apoyaron la presencia de sus prelados en el Concilio de Trento como forma de prevenir la expansión del protestantismo en sus territorios, pero también como una estrategia política para reforzar sus nexos con Roma. A su vez, y volviendo otra vez al siglo XVI, es cuando se comienza un proceso de asimilación e integración de las personas eclesiásticas en los organismos estatales, una relación que traía ventajas a ambos poderes. Para el caso de la Iglesia, un apoyo político en su proyecto evangelizador y una mayor centralidad
entre comillas, y capacidad de incurrir en las autoridades temporales. O sea, le pedían a la corona. La autoridad religiosa era la condición preliminar para la unidad de Estado. Entonces, dicha simbiosis a la larga determinaría una cesión de soberanía por parte de las iglesias. Las autoridades civiles, en efecto, se dieron cuenta rápidamente de la importancia de la unidad confesional en aras de la unidad política y cada vez con mayor frecuencia se entrometían en asuntos religiosos. Andrea Curry tiene unos textos muy buenos sobre este tema, se los recomiendo. La representatividad simbólica de la espada y la cruz se hacen presentes en los territorios extraeuropeos a través de las misiones, las parroquias, agentes y tribunales de justicia que, como en el caso del Santo Oficio, terminaron por ser de naturaleza mixta. Dando un ejemplo un poco más específico, Jorge Trasloceros, en su texto Los indios, la Inquisición y los tribunales eclesiásticos ordinarios en la Nueva España, establece que la corona era el cuerpo político dominante y era la depositaria de la potestad a modo de moderna soberanía, características que afirmaban la autonomía de los distritos, de los distintos foros de justicia y que al mismo tiempo legitimaban al rey como el juez de jueces, como árbitro supremo y último de toda contienda y organizador del orden judicial. Los foros de justicia en materia religiosa no fueron la excepción, dice Trasloceros. No podemos olvidar que fueron los monarcas de las Indias Occidentales quienes tomaron la decisión de que los obispos ejercieran su facultad inquisitorial ordinaria para toda la población, quienes después resolvieron establecer el Tribunal del Santo Oficio en el virreinato, en este caso en el virreinato de Nueva España, y quienes exentaron a la población indígena de su jurisdicción en beneficio del episcopal. Este fenómeno no se dio solamente para Nueva España, sino que se expandió en otros territorios para el caso de la Hispanoamérica. Entonces, un asunto de legitimidad, en torno a los indígenas, la corona tomó decisiones de la mayor trascendencia. Un asunto de legitimidad que se expresaba en una frase tantas veces repetidas, y cita Trasloceros: las acciones en beneficio de los indios, en especial en asuntos religiosos, debían realizarse en descargo de la real conciencia. Vale la pena mencionar el lugar que tuvo la disciplina eclesiástica dentro de la interpretación sobre el paradigma confesional, el disciplinamiento social y posterior formación del Estado moderno. La disciplina eclesiástica acaba por ser un proceso teológico y religioso y a la vez histórico-político. Esto lo tomó a través de Reinhardt y de Schilling. Las iglesias confesionales tuvieron un compromiso firme en torno al disciplinamiento de los fieles y del clero a través de diferentes disposiciones, normas, regulación de los ritos, censuras, y para mí uno de los más importantes a través de los códigos de conducta. Importa vincular entonces la disciplina eclesiástica con la confesionalización porque muestra este proceso no solo como un proyecto eclesiástico, como ya muchos estudios lo han mostrado, particularmente para la aplicación y consecuencias del Canon 23, sobre la doctrina de los cánones sobre el sacramento de la orden, la ordenación y la jerarquía eclesiástica del Concilio de Trento, sino que lo coloca también dentro del proyecto político en donde tanto fieles como agentes de la Iglesia debían ser disciplinados. En este sentido, la importancia que tuvieron los mecanismos como las visitas eclesiásticas y los procesos inquisitoriales, las visitas inquisitoriales posteriormente para un tratamiento individual de las actitudes religiosas, pero que entre sus finalidades estaba la reconciliación de los procesados con Dios, con la Iglesia y la comunidad, y por ende su reinserción a la comunidad cristiana, lo que se traducía en ser buen cristiano entonces era ser un buen vasallo del rey, que es un clásico que ya hemos escuchado y ya hemos leído varias veces. El proceso transformador de la vida pública y privada, o este proceso transformador de la vida pública y privada, se vio reflejado en diversos documentos y en la aplicación de mecanismos de control social. Los sínodos diocesanos y las constituciones son un buen ejemplo de los discursos normativos que se acompañaron de las leyes regias de la época. Un ejemplo de esto es una cita muy pequeñita que encontré para las visitas eclesiásticas en Portugal y en los regimientos, donde se dice que los visitadores eclesiásticos debían ir siempre con las leyes del rey debajo del brazo. O otro ejemplo de las formas de colaboración para el caso, se presenta para el caso de la sodomía como un crimen de lesa majestad, pero que al mismo tiempo era una de las herejías más graves. Como sabemos, para el caso español,
la jurisdicción del mundo español, la sodomía hacía parte de los tribunales civiles, por llamarlos así, y mientras que para el caso portugués la sodomía hacía parte de la Inquisición. Las disposiciones de los sínodos provinciales y diocesanos, por ejemplo, las misiones populares o misiones internas de evangelización por parte de las órdenes religiosas y las visitas episcopales a Roma o visitas ad limina, generaron informes diagnósticos sobre la situación de la, a la vez que transmitía modelos de comportamiento a través de los catecismos y de la confesión, disciplinamiento, una forma de disciplinamiento de la religiosidad popular. En este sentido, quiero simplemente mencionar una diferencia como a través de las diferentes preocupaciones de la Iglesia, que eran de corte más general, se fueron, digamos, generando documentos, en este caso los sínodos diocesanos, que reflejaban las prácticas y preocupaciones locales y que, digamos, que a pesar de que la Iglesia tuviera un discurso, digamos, homogéneo a través del Concilio de Trento, cada dinámica local hacía que las autoridades locales se inclinaran más hacia el control de una u otra, otro comportamiento, como por ejemplo la bigamia, el amancebamiento o la idolatría, dependiendo del contexto. En este amplio ámbito de disciplinamiento de las costumbres, que fue definido en las sanciones eclesiásticas, en las constituciones sinodales y en los edictos episcopales, se le dio particular atención a los comportamientos vinculados con la sexualidad y el cumplimiento de los sacramentos, particularmente a los que regían los ritmos de la vida, como el bautismo, la comunión, la confesión, el casamiento y la extremaunción. Se produjo también una intensa actividad normativa dirigida a regular la vida familiar, mediante la condena y estigmatización de las relaciones prematrimoniales y del concubinato, teniendo como foco a las mujeres a través de la idealización del estado de la virginidad y el recogimiento femenino como características positivas que dotaba a las mujeres de una identidad de buena cristiana. Se pretendía entonces circunscribir la sexualidad dentro del matrimonio, lo cual tuvo como consecuencia un nuevo modelo de familia ibérica. La importancia que tuvo el refuerzo del sacramento del matrimonio en el Concilio de Trento desconocía las formas populares de unión y esta formalización tuvo como resultado, pues, por decirlo así, la persecución o la vigilancia mejor, más intensa de diferentes formas de unión entre las personas, como ya había dicho el amancebamiento, que aparece constantemente en las visitas pastorales, y para el caso del Santo Oficio, la bigamia. Charlotte de Castelnau-Lestois menciona que para el Tribunal de Lisboa, cuya jurisdicción cubría Angola, Cabo Verde, Brasil y por supuesto Lisboa, tenía el mayor número de procesos por bigamia en el mundo lusitano. Un ejemplo entonces otro ejemplo mejor de la influencia de disciplinamiento social en las relaciones entre los vecinos y la iglesia local aparece en el libro de capítulos de visita de Goligan, distrito de Santarém, del arzobispado de Lisboa, en 1568. Se revisaba el cumplimiento en este mecanismo de control, que era anual, se revisaba el cumplimiento de lo impuesto durante la visita eclesiástica y el cumplimiento de lo establecido en las constituciones sinodales. El licenciado Marcos Teixeira, del desembargo de paso del cardenal Don Enrique, decía que existía un gran incumplimiento por parte del prelado de Goligan, porque muchos esclavos y esclavas, siendo cristianos y bautizados, no estaban bien instruidos en las oraciones y sacramentos de la iglesia. Además, este visitador prohibía que se les diera posada y que no consintieran que hombres y mujeres vivieran juntos sin confirmar antes que eran casados y que se habían confesado en la Cuaresma, que eran personas que oían misa los días que son obligados y que vivían de manera virtuosa. Este mandato, solo para mencionarlo, introduce de manera indirecta una práctica que debe ser analizada por la historiografía, que es la práctica autoconfesional, como forma de regulación moral interna de las poblaciones. Volviendo al foco en la dimensión femenina, también se presentó este foco en la dimensión femenina también se presentó en el mundo conventual. Fue estipulado que las órdenes regulares debían estar sujetas a la autoridad del arzobispo y no solo a la de su provincial. Esto pasó con las órdenes femeninas como masculinas, pero a mi parecer tuvo mayor impacto en términos locales en el mundo femenino. En respuesta, miembros de las órdenes locales, de las órdenes religiosas locales, como los franciscanos en el Nuevo Reino de Granada, que decían en 1600 que Trento no se cumplía en Indias,
exigieron de manera violenta la obediencia de las hermanas clarisas de Santa Fe, Tunja y Popayán. También fue durante este periodo, el periodo postridentino, que se acabó por consolidar la estricta clausura de las monjas, un proceso que llevaba ya varios siglos. El particular interés que estos actores y discursos pusieron en las conductas femeninas, que fueron objeto de indagaciones escrupulosas por parte de los confesores, en su corta parte, si lo podemos llamar así, se ven reflejados en las faltas disciplinares del clero masculino durante la confesión, o sea, la práctica del crimen de la solicitación, que fue penalizado por el Santo Oficio y que tuvo su mayor momento de visibilidad para el periodo de 1570 hasta 1750, donde el breve de Gregorio XV del 30 de agosto de 1622 tuvo gran impacto en los tribunales inquisitoriales americanos, pero que también mostró una dimensión devocional femenina por medio de las denuncias de las mujeres ante el Santo Oficio. En resumen, el pecado de la carne se convirtió en el pecado por excelencia y los manuales de confesores de la época testimonian la particular atención dedicada al tema por parte del clero postridentino, y las mujeres en estos discursos terminaron por ser el vehículo y objeto del pecado. Por otro lado, uno de los instrumentos que tuvo mayor eficacia para someter la vida de los feligreses a un meticuloso control interno a través de la revisión de la conciencia fue la confesión, que fue abordada en la sesión 14ª del 25 de noviembre de 1551, tercera etapa del Concilio de Trento. A raíz del refuerzo del matrimonio también, y en particular a través de este sacramento de la confesión, se propuso regular las conductas femeninas otra vez, base de la familia, por el mecanismo del cumplimiento sacramental y de la confesión completa. Pero también por una acelerada producción de textos de carácter moral acerca de las mujeres y sus estados. Entonces hablamos de estas categorías que mencioné al comienzo, como ser mujer significaba ser o doncella, o esposa, o viuda, o monja. Ya hay una amplia historiografía que ha trabajado esto también. Pero también sobre casi cualquier aspecto de la vida, o sea, existieron, como se sabe, durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII, pues se produjeron tratados básicamente sobre casi cualquier aspecto de la vida. Y sobre precisamente qué era ser cristiano y cómo debía estar el mundo ordenado. Esta producción de textos ha sido trabajado ampliamente por Otto Danwart y él lo denomina como literatura normativa pragmática, en donde dice que aún en los lugares en donde el alcance de la ley fue limitada, la práctica de las regulaciones y la noción del comportamiento correcto fue mediado por las instituciones y actores eclesiásticos, quienes leían estos textos, pero también a través de símbolos y prácticas religiosas. Entonces, quiere decir que es a través de la regulación de los ritos. En su intento de disciplinar a sus miembros en la ortodoxia religiosa, la Iglesia Católica Española y Portuguesa emplearon 3 instituciones diferentes. Ya hemos hablado de la Inquisición, que se estableció en Portugal para el siglo XV, en España para el siglo XV y en Portugal para el siglo XVI, inicialmente como medio para expulsar a los judaizantes. Y en cuanto a la creación de las confesiones, la Inquisición se vio obstaculizada por el hecho de que no tenía jurisdicción sobre los católicos. Pero tenemos otro mecanismo donde había cientos de visitadores episcopales, que son las visitas eclesiásticas, las visitas pastorales, que recorrían los campos en visitas a parroquias, visitaban parroquia por parroquia, imponiendo multas y otras sanciones por infracciones que iban desde hablar en la iglesia hasta convivir sin el sacramento del matrimonio. Y este mecanismo fue más eficaz en la lucha por conseguir que los feligreses se ajustaran a las buenas costumbres y prácticas católicas. Aunque las visitas eran a menudo esporádicas y dependían de las denuncias de los feligreses, al menos suponían una inspección de primera mano y el examen de miles de parroquias y feligreses por parte de un observador externo. Iglesia y corona, entonces la iglesia y la corona terminó por ser un gran aliado de la iglesia al ser quien aplicaba algunas penas, o cuando se decía se aplica esta pena por el brazo secular, como las que tenían que ver con la efusión de sangre y la pena de muerte o ser relajado en la hoguera, en el caso de la Inquisición, fueron desenvolviendo mecanismos de vigilancia y represión de los comportamientos de los cristianos en diálogo. También los diferentes tribunales, otra vez como el Santo Oficio, los tribunales ordinarios eclesiásticos o la justicia de los obispos, colaboraron activamente a pesar de las jurisdicciones diferenciadas o hasta los conflictos locales de poder. Esta colaboración es fundamental para entender la eficacia
queremos llamarlo así, y acción de la vigilancia de en los territorios ibéricos del periodo moderno. La Inquisición, por ejemplo, desarrolló una especie de autonomía en torno a la producción de normativas internas sobre su funcionamiento respecto a la corona y a Roma. Esta normativa era complementar a los 4 elementos constitutivos que conformaron el derecho inquisitorial. Solo para resumir: la legislación secular, la normativa canónica general, la doctrina de los juristas y la costumbre institucional. Inquisitorial. Dicha autonomía se vio reflejada inicialmente en la publicación de instrucciones y hacia el segundo tercio del siglo XVI por medio de las cartas acordadas, que acabó por ser el segundo documento jurídico más importante para el funcionamiento del Santo Oficio. Y por otro lado, los tribunales eclesiásticos dependían de Roma en términos generales y su arbitrio jurídico se veía reflejado en las sentencias y amonestaciones en faltas leves por parte de los auditorios eclesiásticos y por las decisiones que tenían los visitadores en las visitas pastorales. Según José Pedro Paiva, la colaboración y cooperación entre el Santo Oficio y los obispos, entonces entre los miembros de estos 2 tribunales, comienza por la idea de complementariedad. Ambas instancias se preocupaban por verificar la conducta religiosa de las poblaciones, haciendo una especie de división del trabajo normalizador de las creencias y de los comportamientos. Ambos tribunales concentraron su actuación en territorios distintos, el Santo Oficio, por ejemplo, en espacios más urbanos, mientras que la vigilancia episcopal, a través de las visitas, permitía conocer de manera más profunda los espacios rurales, tanto el territorio como las prácticas de las comunidades locales por la parroquia. Los visitadores fueron, esta idea, sobre la Inquisición es de Francisco Bettencourt. Lo que eso lo quería mencionar, que los visitadores a través de ese minucioso recorrido terminaban creando indirectamente unas geografías eclesiásticas diversas. En este sentido, quiero establecer la importancia, en este caso para el Santo Oficio, que la amplia red de familiares y comisarios en los territorios hispanoamericanos y lusitanos tuvo, porque estos desarrollaron unas dinámicas de información más fuertes y más constantes sobre los comportamientos locales y hacían parte de jurisdicciones de los tribunales de distrito donde digamos que donde el inquisidor no podía llegar. Las visitas inquisitoriales como mecanismo, por ejemplo, complementaban la recopilación de información sobre el estado de las poblaciones y a su vez ejercían control institucional a los agentes eclesiásticos. Inicialmente se pedía realizar visitas cada 4 meses para el caso español desde comienzos del siglo XVI y posteriormente quedó con una periodicidad anual para el mundo hispánico. Mientras que este mecanismo se normalizó para el mundo portugués a partir de la década de 1560 y según Bettencourt y Paiva fue solo hasta la década de 1610 que tomó una real importancia y regularidad. Por último, y solamente ya para comenzar a concluir, debo mencionar que el cambio confesional que supuso Trento ha sido abordado por una historiografía más tradicional desde su posición de arriba hacia abajo. Doctrinalmente, evidentemente, este fue trabajo de los clérigos en cualquiera de los territorios. La aceptación de dicho cambio dependía del respaldo de las élites locales que promovían o se resistían a la autoridad de Roma, pero no necesariamente al de la corona. Sin embargo, las actitudes y respuestas de las personas con diferentes estatutos sociales de cara al cambio o imposición religiosa, dependiendo de los sujetos, termina por ser de gran importancia para comprender el proyecto de dominación imperial, colonial, de una forma más completa y menos vertical. El conocimiento que adquirían las autoridades locales permitió que se desarrollara una especie de autonomía administrativa por parte de los agentes religiosos aplicada a los territorios. Esto llevó a que existiera una serie de conflictos entre estos términos problemáticos, centro y periferia, pero también unas formas de entendimiento de las lógicas sociales locales que permitieron la adaptación de los mecanismos de control social a la diversidad de sujetos y de realidades que encontraban. Esto a su vez permitió que la adquisición, derivó en la adquisición de características y dinámicas singulares desde las lógicas locales que no iban siempre de la mano con lo estipulado por la centralidad y por los textos de corte más general. Tomo prestado a modo de conclusión, o en este momento en que estoy concluyendo, lo que Reinhardt y Schilling plantearon acerca de la relación dialéctica entre secularización y confesionalización, en donde afirman que el factor religioso fue fundamental para el éxito del disciplinamiento social
y creo que deberíamos mirar con más detalle este aspecto. La propuesta entonces también es incluir en los estudios sobre el proyecto político de las coronas ibéricas a sujetos de los grupos subalternizados que estuvieron en la mira permanente de quienes imaginaban y normatizaban a la sociedad. Aquí se puede señalar el poco pero creciente análisis del surgimiento y configuración de los fenómenos de autoconfesionalización en contextos tanto en la península ibérica como los trabajos que han venido apareciendo sobre campesinos y personas pertenecientes a las llamadas clases populares, como en los territorios extraeuropeos, hablando de indígenas, esclavizados, y yo pues lo pondría también para ambos territorios, mujeres, en respuesta al protagonismo que la teoría del papel del Estado como gran dinamizador del proyecto, en respuesta al protagonismo que la teoría del papel de Estado tuvo como gran dinamizador del proyecto confesionalizador. Y yo me quedo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por compartirnos tus interesantes investigaciones. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Aunque no quisiera hacerlo sin dejar de destacar que estas dos conferencias que hemos tenido el día de hoy nos ayudan a ver la gran potencialidad explicativa que tiene la propuesta de monarquías policéntricas para abordar temáticas diversas, no solamente historias de grupos marginados, sino también de mujeres, y profundizar en este ejercicio de hacer la historia de abajo para arriba. Así que bueno, muchas gracias a ambos por compartir sus reflexiones y sus investigaciones, y vamos a pasar entonces a las preguntas que han surgido en el público a través del chat, especialmente para el doctor Cardín en un primer lugar. La temática, la lógica va a ser así: voy a primero enumerar 3 preguntas para el doctor Cardín, luego haremos una segunda ronda con 3 preguntas para Mariana Meneses, y las personas que están en el público todavía tienen posibilidad de presentar preguntas en el chat para cerrar aproximadamente dentro de media hora. Así que de todas formas vamos a ir viendo a partir de las interacciones con el público, ¿sí? Pero bueno, para empezar tenemos estas preguntas. En primer lugar, Silvina Vidal, quien pregunta si las reflexiones que realizó en esta conferencia el doctor Cardín ya se encuentran publicadas. Esto es una pregunta en realidad práctica que probablemente nos puede interesar mucho a todos. En segundo lugar, la doctora Mariana Canedo comenta en relación al libro Monarquías Policéntricas que si usted, profesor Cardín, tuviera que elaborar la introducción al libro en 2023, o sea, una nueva introducción para el libro, ¿qué cuestiones le incorporaría teniendo en cuenta los aportes historiográficos generados en estas décadas? Eso creo que es un poco más desafiante, pero creo que a todos nos interesaría escucharlo. Y finalmente, Alejandra Borbolla pregunta que si se realizara un ejercicio historiográfico con el repunte de la historia global y la historia interconectada, o redes, ¿dónde podríamos insertar la propuesta del policentrismo? Empezaríamos con esto, si le parece, doctor. Sí, perfecto. Bueno, si yo tuviera que escribir, bueno, el texto está en construcción y lo estoy aprovechando aquí también en otros lugares donde voy a presentarlo para recoger críticas, sugerencias y mejorarlo. Claro. Yo tengo una versión profesional, un borrador, y puedo, digamos, quizás compartirlo, pero todavía va a sufrir bastantes cambios hasta su forma final. Si tuviera de escribir hoy la introducción o quizás, mejor dicho, concebir el libro hoy, yo mantendría el fundamental de la propuesta. Quizás lo haría con más tiempo, por ejemplo, para poder incluir muchos trabajos que estaban planificados para entrar en el volumen y que terminaron no entrando porque por cuestiones de tiempo, la editorial no estaba presionando mucho para sacarlo y tal, y terminamos no contando con algunos trabajos que estaban siendo hechos y terminados sobre contextos asiáticos, y también otros trabajos que incidían específicamente sobre actores no europeos ni sobre sus descendientes. Y esto creo que iría a fortalecer bastante la propuesta del libro, o por lo menos quizás anticipar una de las críticas que se hizo al libro, que era de que solo dedicaba atención a actores europeos y sus descendientes, y de hecho el plan inicial no era así. Había más textos, pero teníamos presión para publicar el libro y salió un poco
con los trabajos que teníamos disponibles. Y la introducción, o sea, aparte de ese cambio, o sea, tendríamos un libro más completo y más global, digamos, por lo menos en el sentido geográfico del término. Pero en la introducción y al final en el sentido general del libro, yo lo que quizás añadiría sería unos párrafos más explícitos sobre el sentido de la actuación de estos actores, de estos centros múltiples que existían y quizás lanzar la pregunta, ponerlo más en términos de pregunta que afirmación, porque el libro me parece que tiene una propuesta que presenta este dinamismo de varios centros como algo que contribuyó para la manutención de la monarquía. Movidos casi 10 años desde la publicación, yo hoy pues escribiría o presentaría una mirada más abierta de esa actuación y admitiría formas de actuación subversivas, más de desestabilización, de resistencia, de erosión de las estructuras. Quizás la crítica que alguien ha hecho, creo, y que me parece la más acertada, es la que el libro mira solamente a esta estructura policéntrica como algo que garantizó la larga duración de dos formaciones imperiales, ¿no? Y quizás no dedica demasiada atención o suficiente atención al hecho de que dicha actuación también era una actuación de resistencia, de crítica, de oposición, de rechazo de dichas monarquías. Entonces, quizás el libro pudiera tener algunos estudios con más destaque sobre ese tema y también evaluar al final en qué términos concebimos lo que en inglés se llama la agency, ¿no? En qué términos al final esta capacidad de actuación y de espacio que los actores, todos ellos, como hemos visto, los actores y las actrices, ¿no? sociales del tiempo, con todos sus estatutos distintos, desde las élites a las capas más bajas de la sociedad, incluyendo los esclavizados. Yo diría que el libro podría ganar con una reflexión al principio y con trabajos que pudieran discutir de forma explícita el sentido de esta actuación y no presentarlo como quedó presentado, algo que estaba casi al servicio de la hegemonía y de la manutención de estas estructuras. De alguna forma, lo que estoy proponiendo lo estamos haciendo Mariana, yo y varios colegas, algunos vinculados al libro, en un proyecto que aprovecho para hacer publicidad, el proyecto Resistencia, un proyecto financiado por la Comisión Europea y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir, es decir, o sea, parte del principio que hay espacio de actuación para todos los actores, pero su objetivo es concentrarse en los actores que no forman parte de las élites y evaluar en toda su complejidad el sentido de dicha actuación y no propiamente tomar como una idea a priori que la actuación al final permitía autonomía y daba espacio a la gente, aunque en condiciones de subordinación, de explotación y de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería importante. Después, añadiría, sí, temas que hoy en día están cada vez más centrales, temas de género, de raza, quizás problematizar el tema del contacto entre diferentes normatividades. La pregunta sobre historia global me hace pensar en eso. Por ejemplo, estamos también involucrados ahora en investigaciones conjuntas con estudiadores de derecho que hablan mucho de una historia del derecho global, Global Legal History, ¿no? En inglés, muy vinculados al Centro de Historia de Derecho de Frankfurt, del Max Planck Institute. Estoy ahora mismo reseñando este libro reciente de Manuel Bastías, Saavedra, Norms Beyond Empire, donde hay
una propuesta que también tiene puntos de contacto con este policentrismo, ¿no? Porque al final es ver cómo las distintas normatividades, la europea, las europeas, las asiáticas, las amerindias y las africanas entran en contacto en contexto colonial y hay cambios, hay intercambios, más que cambios, claro que hay, pero hay sobre todo mucho intercambio, mucha comunicación, a veces incomunicación también. Entonces, ese sería un dominio y una temática que yo incluiría en el libro. Quizás escribiría y intentaría tener más estudios sobre actores que no son de las élites coloniales o otras, para subrayar esta propuesta de que, de hecho, llevamos en serio la idea de que incluso en condiciones terribles de explotación y de violencia, hombres y mujeres explotados en contexto colonial pueden hacer algo y deben ser tomados como sujetos de esta historia, ¿no? Y que estas monarquías también por sus propias características intrínsecas y por sus límites materiales en términos de dominación, daban espacio a los actores sociales. Daban espacio, o cuando no daban espacio, los actores, mujeres y hombres, descubrían espacio, descubrían recursos en esas estructuras de dominación. O sea, entonces también aquí problematizar la idea de quién tiene la iniciativa. Quizás el libro vehicula una imagen de que, bueno, los europeos concebieran estas estructuras de una forma abierta y que daba espacio a los actores locales para interactuar. Y la verdad es que eso sí, en parte se puede decir, pero no es suficiente. Creo que eso añadiría al libro. No es suficiente. Hay que decir que los actores, todos ellos, todas ellas, en distintas condiciones, estatutos, han conseguido encontrar en estas estructuras políticas de dominación, por muy violentas y de explotación que fuesen, han conseguido encontrar recursos para resistir, recursos para mejorar su condición, recursos para denunciar las condiciones terribles en que vivían bajo estas monarquías, para volver un poquito menos mal a su condición, y piensen en casos de mujeres esclavas o hombres esclavos, ¿no? Entonces, y la investigación de Mariana creo que demuestra eso de forma muy clara, ¿no? Que hay una serie un grupo de mujeres que frente a los tribunales encuentran forma, ellos, no son los tribunales y las estructuras creadas por los europeos que les dan recursos. Antes, yo diría que eso pasa, pero antes tenemos actores que son capaces de encontrar y sacar partido de estos recursos y lo hacen de forma muy compleja, muy estratégica a veces, muy sofisticada. También daría más espacio quizás a procesos que los ingleses llaman de bottom-up, ¿no? En vez de policéntrica, a veces puede transmitir una idea un poco eurocéntrica de que son los europeos desde arriba que dan esa posibilidad, ¿no? Yo creo que las dos monarquías ibéricas se fueron construyendo con contribuciones de muchas partes, ¿no? Y al final lo que sale también es que los mismos colonizados son coproductores de estas monarquías, ¿no? O sea, que la violencia y la explotación no es incompatible con espacios donde hay negociación, donde las varias partes involucradas en la relación pueden expresar su desacuerdo y que a veces las normas, las instituciones, las formas de organizar de las élites son mucho más tributarias de estas formas vernaculares de composición de conflictos y estas interacciones en el solo, ¿no? En la zona más básica. Entonces, dar más visibilidad a esos procesos de
desde abajo hacia arriba, y un poco en línea con lo que Tamar Herzog hace en mucho de lo que es su trabajo, ¿no? De cómo las fronteras al final son mucho más producto de interacciones entre locales, o categorías de inclusión o exclusión empiezan siendo desarrolladas a la escala local, en pequeños conflictos, en contexto campesino, y solo más tarde las monarquías van a incorporar cosas que vienen desde abajo, ¿no? Entonces, yo haría también esos cambios quizás. Creo que no está mal identificar cosas que se harían diferentes, ¿no? Lo malo sería decir, no iría a cambiarlo nada 10 años después. Sí, cambiaría cosas, pero mantendría bastante lo que es la propuesta, que insisto, le demos este nombre sexy, polycentric, pero yo creo que la propuesta ya estaba ahí, ¿no? Hay que hacer justicia a muchas aportaciones historiográficas antes de este libro, y a veces un libro sí se vuelve conocido porque tiene una palabra sexy, catchy, ¿no? Que llama la atención, y luego por la positiva o negativa. También he escuchado gente diciendo esto de policentrismo es una cosa, una moda muy moderna que no me parece que sirva para nada. Lo escuché y bien, está bien que la gente lo exprima, ¿no? Entonces, pero aquí me concentro sobre todo en la palabra policéntrica, que de hecho llamó mucho la atención y generó reacciones positivas, negativas, bueno, lo normal, ¿no? Historia global, historia interconectada. Sí, un poco lo contesté ya en mi primera respuesta, creo que sobre todo cuando hablaba de dar más espacio a los actores, toda la diversidad de actores, sus lógicas de actuación. O sea, el libro quizás podría ser, y lo haría hoy en día mucho más atento a las lógicas propias de los actores locales no europeos, y sus lógicas, sus formas de conocimiento, sus ideas de política, sus subjetividades. O sea, sería un libro, como dicen los ingleses, mucho más cross-cultural, creo. Lo haría mucho más cross-cultural, y dando más espacio a esos lenguajes y lógicas y racionalidades que no son la de los europeos, y que también han entrado en todo este proceso de construcción de monarquía. También hay bueno, estoy hablando desde hace mucho, quizás dar espacio a Mariana para contestar a preguntas. Luego podría contestar al tema de América fue colonia, ¿no? Hay una pregunta en el chat que plantea ese problema importante, pero no sé cómo queréis hacer. ¿Sigo hablando o damos espacio a preguntas para Mariana? Creo Tal que vez. mejor, ¿no? Sí, sería bueno si podemos darle la palabra a Mariana Meneses, ya que hay varias preguntas para ella, y si quieren luego podemos cerrar con esta discusión para que ambos nos den sus reflexiones sobre si consideran que puede ser considerada América colonia en esta época entre el siglo XV y el siglo XVIII, principios del XIX. Pero bueno, las preguntas específicas para Mariana son las siguientes. En primer lugar, una pregunta que ha hecho nuestro público no especialista es ¿qué diferencia podría mencionar entre la Inquisición portuguesa y la española? Y en este sentido, ¿cuánto peso tuvo efectivamente la Inquisición portuguesa en sus territorios ultramarinos? Y para cerrar esta pregunta, ¿las fuentes de la Inquisición portuguesa son tan abundantes como las existentes sobre la Inquisición española en América? Estas preguntas en realidad que yo creo que está hecha desde alguien que estudia Inquisición en América o que le interesa el tema de la Inquisición en América hispana, son un grupo. Luego tenemos la segunda pregunta, que en realidad es un comentario de Adriana Fabritius, quien señala que los procesos de confesionalización han sido criticados en cuanto a su utilidad para comprender el proceso americano, sobre todo cuando se confrontan con los distintos procesos de sincretismo que comenzaron en ese periodo. Y la pregunta es específicamente cómo ha abordado este aspecto en su investigación o si lo ha tenido en cuenta. Y la última pregunta sería si en su investigación usted pudo corroborar si había alguna sospecha de herejía en los tribunales de la Inquisición si había una mayor sospecha de herejía frente a las mujeres que a los varones. Así se consideraba, y qué existencias habían por género en las denuncias de herejía. Eso, muchas gracias.
Ok, muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar contestarlas. Bueno, lo primero, diferencias entre la Inquisición portuguesa y española. Bueno, primero que todo, habría que recomiendo el texto de Francisco Bettencourt sobre que él hace una comparación, se me acaba de olvidar cómo se llama, ya les digo, sobre las Inquisiciones portuguesa, española y romana. Ya me voy a acordar del nombre. Así como a grandes rasgos, primero, la periodicidad de los dos tribunales, de las dos inquisiciones son diferentes. Como ya les había comentado, la Inquisición española es de finales del siglo XV, mientras que la Inquisición portuguesa, el Tribunal del Santo Oficio portugués, con mucho trabajo, se funda en 1536. Otra gran diferencia es lo que mencionaba en mi texto sobre la jurisdicción en este caso en torno a la falta de sodomía, que para el caso portugués hacía parte del foro inquisitorial, mientras que para el caso español hacía parte de los tribunales seculares. ¿Qué más se me ocurre? Bueno, creería yo que la diferencia yo creo que habría, y esto va a acabar va a ser transversal a las otras dos preguntas, y es que habría que mirar tal vez estas diferencias desde la presencia de los tribunales de distrito en términos más locales, que como sabemos, la Inquisición portuguesa, por ejemplo, estuvo a través pues, del Tribunal de Lisboa en África mientras que y en Asia, mientras que la Inquisición española pues estuvo en América, y eso genera pues otro tipo de lógicas en términos de la comprensión cultural de las faltas por parte de los inquisidores y de la interacción de las personas de los locales con los mismos tribunales. Esa sería la primera, no sé si la persona queda satisfecha, si no me puede contrapreguntar. La segunda se me acaba de... la documentación, el volumen de documentación. Ok, es una pregunta también que va a depender. A mí me parece que los dos, tanto la Inquisición portuguesa como la Inquisición española, produjeron una cantidad de documentos grandísima y que esto no corresponde a lo que se conserva en este momento. Creería yo que en términos de procesos, y otra vez va a depender del tribunal de distrito, tal vez la Inquisición portuguesa pueda tener más, pero no, por ejemplo, Aragua no tienen casi, mientras que en el caso español no, sabemos que Cartagena de Indias casi no tiene procesos y Lima también. Entonces yo creo que eso va a variar, otra vez tendrían que mirar tribunal de distrito por tribunal de distrito. Yo creo que hay suficiente documentación para hacer buenas investigaciones, pero vuelvo y digo, no corresponde a la realidad y al volumen de producción que tuvieron estas instituciones. Por último, el comentario. A ver, el comentario era, yo lo quiero ver, yo lo tenía por aquí también señalado. Concuerdo y no concuerdo con el comentario de Adriana. ¿Por qué? Porque si bien es verdad, y por eso traje a colación, decidí muy conscientemente usar, digamos que hilar esta intervención, que es un primer borrador de un texto que estoy haciendo para mi tesis, sobre el concepto de confesionalización, que ha sido altamente criticado por la historiografía. Creo que habría que pensar cómo es que usamos y cómo concebimos en este caso este paradigma, el paradigma confesional, ¿no? En primer lugar, yo lo tomo desde bueno, primero hay un abordaje estructuralista, que es el más clásico, pero luego tendríamos que mirarlo de abajo para arriba. O sea, cuáles son los impactos o no que tuvo el paradigma confesional y el proceso confesional en diferentes territorios. Otra vez tendríamos que pensar en esta idea de localizar este gran proyecto. Y en ese sentido yo uso particularmente la confesionalización como, digamos que un vehículo para entender precisamente las respuestas a ese proyecto. O sea, también tendríamos que pensar si estamos pensando en confesionalización como en términos de eficacia o de éxito o de fracaso, que en mi caso no es así, sino en términos de cómo estas narrativas, estos proyectos, esta generación de mecanismos confesionales y de estrategias de educación de las poblaciones generaron impactos o cuáles son las respuestas de las personas. Entonces, por eso mencionaba el incremento o la gran cantidad de procesos por bigamia, la constante aparición, perdón, del amancebamiento en las visitas pastorales, las mujeres que eran solicitadas usando
el discurso confesional de buenas cristianas y de tener derecho a confesarse como herramienta para denunciar, defenderse y, dependiendo de la interpretación, resistir a los abusos o a las imposiciones, en este caso heteromasculino, de sus confesores. En el caso de las idolatrías, yo creería, yo no soy especialista en ese tema, pero creería que sería importante, y por eso digo, hay que retomar y recriticar y reelaborar el concepto de confesionalización, que creo que se quedó un poco quieto. Luego hay un par de investigadores como Acurri y Federico Palomo que lo están retomando y lo están reelaborando, pero que creo que a la luz de este surgimiento de los estudios sobre agencia y sobre, habría que releerlo y mirar hasta qué punto funciona. Iba a decir algo y se me olvidó. Sí, entonces en el caso de la idolatría yo creería que habría que pensar más en cómo la idolatría puede ser o no una respuesta a la imposición confesional, y ahí creo que tendría más sentido lo que propone, lo que estaba preguntando pues esta persona. No sé, creo que ya eran todas las preguntas, ¿sí? ¿O faltan? En realidad lo último era si ves una mayor presencia si ves diferencias por género en las denuncias. Claro, va a depender de la práctica. Yo creo que va a depender de la práctica y va a depender de la población. O sea, yo no podría decir sí o no. En los casos de bigamia tendríamos que ver a las personas, a la pertenencia de las personas, por ejemplo, y los contextos. Si, no sé, tomamos, por ejemplo, un barrio o una fracción de la Lisboa del siglo de la segunda mitad del siglo XVI, vamos a ver que hay mujeres amancebadas, porque puede haber una mayor cantidad de mujeres amancebadas porque eran mujeres que estaban solas y sus maridos se fueron, y pues eran mujeres solas y necesitaban casarse o querían casarse para poder sobrevivir. O sea, habría que pensar en cuáles son los fenómenos y generar una especie de periodicidad propia en los procesos para decir sí o no. Ahora, lo que sí puedo decir es que evidentemente el discurso negativo acerca de las mujeres, o el discurso de la mujer débil, la mujer propensa al pecado, y esto va a ser recurrente a la hora, por lo menos en el caso, no, en ambos casos, pero particularmente en el caso de la Inquisición, a la hora de emitir sentencias. Entonces, por ejemplo, para los casos americanos, cuando se hace, en el caso de los tribunales americanos, perdón, cuando se hace una averiguación sobre una testigo, sobre una mujer que denuncia, pues depende si es una mujer soltera, si es una mujer sola, si va a iglesia o no, si es descendiente de española, si es mulata o si es indígena, le van a creer o no, le van a dar más protagonismo a su palabra en los procesos. Pero bueno, básicamente sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Hay preguntas que han quedado en el chat que no vamos a poder hacer ahora de manera directa, pero las vamos a transmitir a nuestros expositores. De todas formas, queremos, sí, para cerrar esta sesión, pedirle a ambos que nos compartan sus reflexiones sobre el concepto de colonia. Sí, de hecho es una pregunta muy pertinente y agradezco el planteamiento porque me permite insistir en algo que creo que es fundamental, que es que trabajar sobre los términos, las categorías que los actores utilizaban para cualificar el mundo donde vivían, me parece una tarea fundamental del historiador, y entender cuándo esas palabras aparecen, qué semántica van teniendo, quién las hace aparecer, darle protagonismo y utilizarlas con qué sentido para cualificar ese mundo donde la gente vivía, y los cambios, o sea, cómo esas palabras a veces cambian de semántica, o sea, hacer una historia no tanto de conceptos, sino de cómo estos términos con contenido político tan fuerte fueran siendo utilizados para cualificar dichas realidades de América, sobre todo de América, pero también de otras partes del globo entre 1500 y comienzos del siglo XIX, ¿no? Esto, a mi juicio, es fundamental. Lo hago a veces, estoy ahora mismo terminando de corregir las pruebas de un texto donde hago para Brasil un itinerario desde comienzos de colonización hasta la independencia, qué tipo de palabras se fueron utilizando para cualificar qué era Brasil.
y cómo los varios actores en presencia, europeos y americanos, las van utilizando y proponiendo cambios, proponiendo otras palabras. Cuando aparece el término colonia para cualificar ese territorio de la monarquía portuguesa y por qué, en qué contexto y con qué implicaciones. O sea, es un trabajo, luego, si estás interesado, creo que va a salir dentro de un mes, puedo compartirlo con los organizadores y hace todo un recorrido del periodo colonial. Hacer este ejercicio no tiene nada que ver con Roberto Levene, las Indias no fueron colonias, o negar la condición colonial a las Indias o a Brasil. Claro que hay una relación colonial, pero aquí tomamos colonial como concepto que denomina un determinado tipo de dominación y de subordinación que es bastante específico y que nos sirve a los historiadores para luego identificar ese tipo de dominación y distinguirlo de otras formas de dominación. El mundo que estamos estudiando, en la primera edad moderna, está lleno de diferentes formas, hay un abanico de formas de dominación y de subordinación que es bastante amplio y uno de ellos, en términos de conceptos, podemos calificarlo como colonial. Entonces, las Indias eran colonias, depende. La respuesta es sí, si hablamos del tipo de dominación que ha sido sufrido por actores, sobre todo no europeos. Y sí, se lo tomamos como un concepto que denomina una forma de dominación que pone los dominados en una posición comparativamente con lo que pasaba en Europa, mucho más subordinada y mucho más... pero esta idea puede ser matizada y debe ser matizada luego por factores como la distancia, la diferencia étnica, cultural, el espacio de comunicación complejo que en Indias y en Brasil los distintos actores tenían y posibilidades que esto ofertaba para resistir, para contraponer otras ideas, otras actuaciones. O sea, y también contestar la pregunta que ha sido planteada implica distinguir quién eran los colonizados, ¿no? Y a mí me parece que los verdaderos colonizados son las poblaciones indígenas y las poblaciones autóctonas en grados diversos, claro, que no son homogéneas, hay una gran diversidad ahí de situaciones, y también los africanos esclavizados que transportados a fuerza para África están bajo un tipo de dominación que se distingue por su violencia, por su carácter de explotación y muy diferente de cualquier otra forma de dominación que existía, por ejemplo, entre hombres y mujeres europeos blancos y cristianos, cristianizados. O sea, sí, hablamos de esos grupos, sí, no tengo dudas de afirmar que claro que estamos hablando de una dominación colonial. Yo en vez del sustantivo suelo utilizar más el cualificativo, el adjetivo colonial y no tanto una entidad llamada colonia, quizás porque, un poco por respecto a lo que eran los coetáneos y sus formas de denominar el mundo y las formaciones políticas donde vivían y cómo se vinculaban dentro de la monarquía. Además, hay que tener en cuenta que la palabra colonia hasta finales del 17, por lo menos en el contexto portugués, tenía una connotación muy negativa y la gente no quería utilizarla para denominar lo que estaba ocurriendo en las conquistas portuguesas. No es que conquista tenga una significación positiva, pero el término colonia denominaba uniones de territorios única y exclusivamente basadas en la fuerza y motivadas por la imposición de poder. Ahora bien, si conocemos un poquito de lo que fueran las monarquías ibéricas, sabemos que la historia es mucho más complicada y lo que motivaba a los portugueses y a los españoles en su empresa de expansión y de conquista era mucho más que una tarea militar y mucho más que una tarea de imposición de poder. Hay mucho más cosas y creo que Colonia
también quizás reduce esas formas de dominación a un denominador común, que creo que terminas quitando un sentido histórico a las varias formas de dominación que existieron durante los 300 y pico años de dominación europea en América y en otras partes del mundo. Ahora, esto no tiene nada que ver con negar el carácter violento y de explotación de este tipo de dominación. Eso está claro, ¿no? Un último punto antes de pasar la palabra a Mariana. Una de las preguntas planteaba el problema de que si Polycentric se adecua más a los Habsburgo, a los Austrias, que a los Borbones. Yo creo que las dos monarquías, a pesar de los Borbones y a pesar de las reformas, se mantuvieran policéntricas hasta el final. Y cuando a partir de Europa y se intenta matizar un poco ese carácter policéntrico en finales del 18 o incluso destruir el carácter policéntrico y construir y sustituirlo por un modelo muy centralizado, como lo han propuesto los constitucionales en Cádiz o en las Cortes de Lisboa en 1822, el rechazo va a ser enorme. O sea, las poblaciones de Brasil van a rechazar de forma contundente y los representantes de Brasil van a rechazar las propuestas centralistas que venían desde Lisboa, de los constitucionales portugueses. Y es muy curioso que justo en vísperas de la independencia de Brasil, las élites brasileñas han presentado en Lisboa un proyecto de construir una monarquía portuguesa bicéntrica, no policéntrica, sino bicéntrica, baseada en Río de Janeiro y en Lisboa a la vez. Y el proyecto fue rechazado en las dos orillas del Atlántico. En Lisboa, los constitucionales portugueses muy centralistas lo rechazaron porque para ellos tener una monarquía policéntrica o bicéntrica era una monstruosidad. Ellos creían que los cambios que querían implementar tenían que ser hechos por una monarquía constitucional altamente centralizada y no para nada bicéntrica o policéntrica. Mientras en Brasil, las élites de las provincias de Brasil tampoco les gustó este proyecto porque lo veían como un intento de Río de Janeiro se tornar un centro con poder que antes no tenía y sacar poder a las provincias y a las provincias de Brasil. Entonces, hasta el final del antiguo régimen, que este modelo está ahí, siendo debatido, siendo contestado, pero también teniendo sus apoyantes y sus defensores, ¿no? Hasta el punto de que uno de los salvos de los constitucionalistas liberales de comienzos del 19 fue justo este carácter eminentemente policéntrico que las dos monarquías, la española y la portuguesa, tenían y mantuvieron hasta finales del periodo colonial, pese los intentos, las reformas borbónicas de matizar, pero no transformarlo completamente, pero matizar sin duda algunos aspectos de ese policentrismo. Muchas gracias, Mariana. ¿Tienes algo que agregar a la reflexión? No mucho, porque concuerdo con Pedro, pues particularmente en la primera parte. La segunda, creo que él tiene mucho, obviamente, evidentemente, tiene mucho más dominio que yo. Sí, solamente agregar que estoy de acuerdo con la idea de más de hablar de dinámicas coloniales, o sea, hablar de la colonia no como una cosa estática, sino como algo que realmente se mueve y que adquiere diferentes formas. O sea, suena un poco general, pero realmente creo que hay que verlo así. Y también yo trabajo mucho con el concepto de colonialismo, como pueden ver, como trabajo con la vida cotidiana, con este proyecto también que a veces termina siendo secundario de la dominación del otro a través, pues, desde digamos que los aspectos hasta más íntimos y desde lo que Quijano y María Lugones, Aníbal Quijano y María Lugones propusieron, que eran a través del control de los mecanismos de producción, a través de las relaciones intersubjetivas, de la sexualidad, de las relaciones interpersonales. Creo que ese sería como mi aporte en este caso.
Bueno, muchísimas gracias. Y entonces muchas gracias a todos que nos han acompañado hoy en nuestra conferencia número 41, especialmente a los expositores, pero también a todos los que se han conectado, porque sin ustedes este esfuerzo no tendría sentido. Los invitamos a todos a participar de la última conferencia de este ciclo de monarquías policéntricas, que tendrá como título La monarquía hispánica, una estructura imperial policéntrica de repúblicas urbanas. Nuestros invitados para entonces serán Manuel Herrero Sánchez y Jonathan Orozco Cruz, el próximo sábado a la misma hora. Y también los invitamos a todos y a todas a participar en nuestra convocatoria de artículos para la revista Macrohistoria, donde aceptamos cualquier tipo de trabajo académico que esté vinculado con un estudio sobre América Latina desde una perspectiva macro. Bueno, la revista es una revista indexada, así que todos los artículos que llegan son sometidos a revisión de pares ciegos, pero estamos muy interesados en crear un espacio para difusión de nuestras investigaciones. Así que sin nada más que agregar, muchas gracias a todos por estar y a todas, y transmitiremos las preguntas que quedaron pendientes a nuestros oradores por correo electrónico. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta Gracias a luego, gracias. vosotros y ¿qué tal, José? Bien. Tuve que resumir Muy mucho bien, mi muy bien. presentación. Tuve que resumir para dar tiempo a las preguntas, pero luego, cuando tenga el texto un poquito más finalizado, puedo compartir con vosotros. Y también el texto este de que os hablé de los términos. El texto se llama Conquista, Provincia, Colonia y Reino, que son como estos 4 términos han sido utilizados en Brasil colonial, durante el periodo colonial, por los varios actores, sea representantes del rey, sea criollos, sea indígenas también, para cualificar lo que estaba pasando ahí, ¿sabes? Y va desde comienzos hasta la colonización y conquista hasta finales, hasta 1822. Luego, si queréis, puedo compartir con vosotros. Creo que va a salir muy pronto en Brasil, en un volumen colectivo que va a estar en Open Access. Entonces, así que salga, si os interesa, lo mando, ¿vale? Sí, sí, sin lugar a dudas. Inclusive pensaba que en el link de YouTube podríamos poner en la descripción un link que lleve al texto también. Así que, Muy bueno, no, bien, muchas gracias. muy bien. No sé si Mariana Es, todavía está. es un texto que también hace algunos ejercicios comparativos con América Española, donde estas palabras también estaban siendo utilizadas, ¿no? Entonces yo hago siempre no sé, intento hacer es un poco temerario, pero intento hacer algunas miradas comparativas y no sé, ya os mando, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Repetirle De eso nada, un y placer y estamos en contacto. Alguna cosa que necesitáis, yo creo que pronto iré a México y quizás, y a Santiago de Chile, no sé, el año próximo quizás. Ya os mantendré en contacto si estoy por ahí, ¿vale? vale, muchísimas gracias y bueno, Y estamos en nada, ha salido contacto. todo Gracias. espectacular. Muchas Bueno, gracias. me Y alegro. profesor, si quiere que nosotros lo ayudemos a usted con alguna difusión de alguna actividad o lo que sea, también puede contar con nuestras redes de difusión. Tenemos 3000 personas en Vale. nuestra lista de contactos, así que. No, sin duda, yo quizás aprovecho para que correo mando las actividades que vamos organizando. El, También os puedo pasar un poco, porque yo en mi facultad hay un centro de investigación donde yo trabajo que organiza varios coloquios que se llama Centro de Humanidades, CHAM, Centro de Humanidades, y el link está ahí. Si os interesa, pues en la página web hay una sección para la newsletter y todos los viernes
mandamos una newsletter con actividades para la semana siguiente, coloquios, conferencias, y hay un montón de cosas online, ¿no? El horario está más bien orientado para Europa Occidental, pero al estar en América está bien, ¿no? Porque, excepto cuando son cosas muy, muy temprano, por la mañana, ¿no? Pero no sé, es una forma también de empezar a intercambiar información, pero sí, si organizo algo y que sea por Zoom, enviaré a vuestro correo, sin duda. Ahí está nuestro correo. Nuestro correo es macrohistoriamundoactual@gmail.com. Muy fácil. Macrohistoria Mundo Actual. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, un placer y estamos en contacto. Alguna cosa que necesitáis o si por si acaso pasáis por Lisboa, estoy a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Un poco en Lisboa. Preciosa ciudad. Bueno, así estamos. Sí, Adiós. Hasta luego. luego, gracias, profesor. Gracias, hasta luego. A vosotros. A vosotros. Adiós. Hasta luego. Yo también me tengo que ir. Exitazo, compañeras y compañeros. Sí. Salió bien. Sí, sí. ¿Cómo Muy hacemos bien. con la grabación? No entendí. ¿Será que si se cierra la sesión se pierde o qué? No, dijo que ella la cortaba. O sea, Entonces, si nosotros cerramos, ahí se va a quedar en su computadora de ella. Entonces, Pero todavía está grabando. sí, Va todavía a está grabar grabando. 50 horas. Ajá. Bueno, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Bye. Chao.